Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Los saluda la doctora María Catalina y en esta ocasión vamos a llevar a cabo la disertación de nuestra segunda cápsula informativa, en donde abordaremos la protección de los derechos humanos. Y para ello vamos a establecer propiamente que, como comentábamos, ¿no? En la cápsula número uno, específicamente en 1948, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas empieza a generar este reconocimiento de los derechos humanos, así como también a generar la obligatoriedad que todos los estados parte, dentro de sus propios instrumentos jurídicos normativos, se aboquen a la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos de todas las personas por igual, ¿no? Entonces, vemos pues que a partir este año, de 1948, la Organización de las Naciones Unidas pues ha protegido de una manera muy puntual estos derechos humanos, tanto a partir de la creación de instrumentos legales como también de diferentes actividades enfocadas, repito, tanto en generar la promoción, pero también la protección de los derechos humanos, ¿no? Promoción y protección, que son los objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. Cuando hablamos de la protección y promoción de los derechos humanos, vemos que la Organización de las Naciones Unidas cuenta con una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que se le reconoce por sus siglas ACNUD, con terminación H, ¿verdad? ACNUD, que repito, es la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Esta tiene su sede en Ginebra y esta oficina vemos que es el organismo encargado directamente de su promoción y también de su protección. La ACNUD apoya a los diferentes departamentos de derechos humanos que forman parte de las misiones y del mantenimiento de la paz en varios países, y por tanto cuentan con diferentes centros, ¿no? De oficinas tanto regionales y nacionales. El alto comisionado también genera declaraciones acerca de situaciones del mundo que están relacionados con temas de derechos humanos y por tanto tiene la autoridad para poder investigar cuando existan situaciones irregulares y en base a ello poder elaborar informes para que se pueda actuar en ese sentido. Vemos también que cuando hablamos de las oficinas del alto comisionado, como comentábamos, que existen diferentes sedes, existen las oficinas regionales del ACNUD. Primeramente se encuentran en África, que es la ACNUD en África, incluidas 4 oficinas y centros regionales. Se encuentra también la ACNUD en las Américas, específicamente la ACNUD tiene una oficina de enlace en Nueva York. Existe también una oficina regional en América del Sur, en donde la ACNUD se encuentra en Santiago de Chile. Existe la oficina regional en América Central, que se encuentra en la ciudad de Panamá, Panamá. Existe también una ACNUD en Asia y el Pacífico, que tiene la oficina en Suba. Existe también la oficina de la ACNUD para el sudoeste de Asiático en Bangkok, Tailandia. Existe también en Europa y Asia Central, que encuentra su oficina regional en Europa, en Bélgica, y una oficina regional en Asia Central. También se encuentra en Oriente Medio, teniendo una oficina regional en Beirut, Líbano, y en el norte de África, en donde se encuentra específicamente en Túnez, ¿no? También existe el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos fue establecido en el año 2006 y se reunieron en Ginebra y sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos con 60 años de trabajo específicamente, y se establece como el órgano intergubernamental responsable para poder realizar esta validación, ¿no? Y poder generar esta comisión. También se encuentran los órganos de tratado de derechos humanos. Estos órganos de tratado de derechos humanos están constituidos por comités de expertos interdependientes que se encargan de supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales, específicamente en materia de derechos humanos. Estos órganos son creados para poder dar cabida a expertos independientes que tengan conocimiento en materia de derechos humanos, que son nombrados y que son elegidos por determinados periodos, ¿no? Que van a ser renovados cada 4 años por los estados que forman parte de esta comunidad internacional. Es importante también señalar que para ello existen procedimientos especiales. Los procedimientos especiales del Consejo son llevados a cabo por expertos independientes y preeminentes que trabajan específicamente de manera voluntaria.
y que en ese mismo sentido dan una perspectiva temática acerca de la validación del reconocimiento en materia de derechos humanos sobre algunas circunstancias que se estén gestando en determinados países. Es importante también ver que dentro de la forma de protección de los derechos humanos, estos se rigen a partir del reconocimiento y de la instrumentación en normas jurídicas y por tanto existen instrumentos legales que ayudan a la Organización de las Naciones Unidas para que exista una protección de los derechos humanos. Primeramente encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también dos pactos. En ese sentido vemos primeramente, repito, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ya se ha dicho se crea en 1948, que fue el primer documento legal que protegía los derechos humanos y donde se aceptaba como aquel fundamental de las normas internacionales de derechos humanos. Y en ese mismo sentido, junto con este, se crea el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y luego entonces el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos tres instrumentos jurídicos forman la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, vemos pues que también existen otros instrumentos jurídicos normativos, ¿no? Dentro de estos se encuentra una serie de tratados internacionales sobre materia de derechos humanos que son otros instrumentos adoptados desde 1945 y que han aumentado la legislación internacional de los derechos humanos. Específicamente vemos que en el 2007 la Asamblea General adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dentro de estos, es específicamente para que exista mayores instrumentos jurídicos que protejan de una manera, repito, mucho más amplia los derechos de todas las personas y de manera puntual, pues evitar que existan estas violaciones, ¿no? Específicamente en los grupos en condición de minoría. También vemos que existen otros organismos y oficinas de la ONU que están encargados también de proteger los derechos humanos y dentro de ellos se encuentra primeramente un secretario general. El secretario general designa a los representantes especiales que trabajan contra las violaciones graves. Estos ya sean representantes especiales del secretario general para la cuestión de los niños en conflictos armados. Existe el representante especial de la Secretaría General sobre la violencia sexual en los conflictos. Existe también el representante especial del secretario general sobre la violencia contra los niños, ¿no? Estos vemos también que cuentan con un consejo de seguridad. El Consejo de Seguridad se enfrenta en ocasiones a graves violaciones de derechos humanos que se producen en zonas de conflicto y por tanto la Carta Funcional lo dota de autoridad para poder investigar y también para poder mediar, enviar una misión, asignar enviados especiales o solicitar al secretario general que utilice lo que se le conoce como buenos oficios. También puede emitir directivas de alto de alto al fuego y poder desplegar observaciones militares o fuerzas de mantenimiento de la paz. Esto, repito, para poder tratar de evitar o ponderar, repito, la paz social, ¿no? También existe la tercera comisión de la Asamblea General. La tercera comisión de la Asamblea General es para los asuntos sociales, humanitarios y culturales y analiza diversos temas, ¿no? Que incluyen cuestiones de derechos humanos. También trata de asuntos específicos de las mujeres, de la protección de los derechos del niño, de cuestiones indígenas, del trato a los refugiados, de la promoción de las libertades fundamentales sobre la eliminación del racismo y la discriminación racial y el derecho a la autodeterminación, ¿no? Esto y muchos otros temas, ¿no? También existen otros organismos que tratan de otros temas, ¿no? Como por ejemplo diferentes organismos intragubernamentales y mecanismos interdepartamentales ubicados en las sedes de las Naciones Unidas en Nueva York, como el secretario general que se ocupan de diversos temas. En específico, vemos, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea General, así como el Consejo Económico y Social, ECOSOC, ¿no? Y sus organismos subsidiarios que toman decisiones en materia de recomendaciones sobre los Estados miembros y también del sistema de las Naciones Unidas que en un momento dado pues se encuentran íntimamente relacionados para poder generar situaciones o bien girar recomendaciones, repito, para ponderar la paz, para generar estas cuestiones de diálogo, para evitar que se continúen realizando estas violaciones a los derechos y demás, ¿no? Entonces vemos que la protección de los derechos humanos es generar estas condiciones iguales, es evitar que existan violaciones a los derechos y en todo momento pues generar esta salvaguarda, ¿no? De los derechos hacia todos. Estos y otros temas apreciables maestrantes son los que vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales, quedando a sus apreciables órdenes y que tengan excelente tarde. Hasta luego.